Buenas noches, querida gente del canal. En el día de hoy voy a estar realizando otra clase con la presentación de diferentes temáticas que vamos a abordar en el día de hoy y para ir tratando un poco de resolver algunas eh, preguntas y también cuestionamientos que toda persona común o inversora se plantea a la hora de realizar alguna inversión o de buscar alternativas de inversión para poder lograr diferentes metas en el futuro. Voy a hablarles un poco de este orden del día o la agenda que tengo el día de hoy para abordar los diferentes temas. Bueno, en esta filmina tenemos la agenda o los temas a considerar que tenemos en la clase de hoy. Uno de los pilares fundamentales es explicar un poco el mercado de capitales, eh, el broker también, cómo funciona y cuál es su funcionalidad dentro del mercado de capitales. Y el broker, como su palabra lo indica, su principal función como intermediario entre el mercado de valores y el inversor. Otro tema a considerar es por qué los inversores acceden al mercado de capitales, con qué finalidad buscan acceder al mercado de capitales. Eh, Otro tema también bastante relevante es qué tipos de perfil de inversor existen. Al momento de realizar alguna inversión, nosotros individualmente tenemos que evaluar cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir de, con respecto a si estamos dispuestos a perder parte de nuestra inversión con la cual estamos realizando o si directamente no tengo esa tolerancia a perder parte de mi capital que estoy invirtiendo. Entonces, antes de realizar una inversión, esto es muy importante eh, ser evaluado a nivel personal. A nivel personal es muy importante definir qué tipo de inversor soy y definir qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Otro tema a considerar también es qué tipo de instrumentos financieros existen en el mercado de capitales. En este ítem voy a tratar de hablar un poco eh, qué instrumentos financieros nosotros tenemos para poder elegir dentro de lo que nos ofrece el mercado de valores, con el cual nosotros podemos elegir alguno de ellos o hacer una combinación de varios instrumentos para conformar una cartera de inversión. Otro tema es cómo puedo operar dentro de lo que es el mercado de capitales. Eh, con respecto a este tema, me refiero a cómo operar, significa cómo realizar operaciones de compra o venta en el broker que nosotros elijamos o escojamos dentro de todo el abanico grande que hay de brokers en la actualidad. Después, otro tema bastante relevante es acerca del interés compuesto. El interés compuesto, como nos venden como una fórmula mágica en el cual nosotros si cumplimos ciertas condiciones de la fórmula, podemos lograr la tan ansiada libertad financiera. Pero tenemos que hablar un poco en qué aspectos nosotros podemos influir dentro de lo que es la fórmula del interés compuesto y cómo podemos hacer para que realmente esa fórmula trabaje en favor nuestro. Es decir, cómo podemos hacer que esa fórmula de interés compuesto podamos aplicarla de manera, eh, podemos potenciarla y aplicarla de manera automática, si se quiere. Eh, y con respecto al interés compuesto, eh, planteé el siguiente interrogante, o el siguiente ítem, que es acerca de las falencias que existen en la práctica acerca de esa fórmula. Porque
muchas veces, como dije anteriormente, nos plantean esta fórmula como si fuera mágica. Pero nosotros tenemos que considerar ciertas falencias que tiene esta fórmula, eh, y, y ciertas falencias que tenemos nosotros como personas, al momento de poder cumplir con eh, con esos factores para poder lograr esa libertad financiera. Y luego, por último, vamos a hablar un poco de diferentes indicadores de rentabilidad que tenemos para poder evaluar si una inversión es rentable o si una inversión no es rentable o si no conviene realizarla. Bueno, siguiendo con estos temas, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco del mercado de valores. El mercado de valores es un mecanismo que tenemos por el cual se capta ahorro generado por una parte, que una parte son los inversores, para luego volcarlos a la necesidad de financiamiento por parte de las empresas privadas o el Estado, para poder desarrollar sus proyectos o inversiones. Ese ahorro es captado por el mercado de valores. Las empresas van a buscar financiamiento para desarrollar sus proyectos, básicamente. Eso sería. Y podemos tener en este inciso como empresas captadores de ahorro, o podemos tener el Estado, sea nacional o provincial, captando esos fondos para, para cumplir esos mismos objetivos. O sea, tenemos eh, empresas privadas, sector privado y sector público. Y pasando a la siguiente filmina, nos encontramos en la pregunta de por qué los inversores recurren al mercado de valores. Recurren por, eh, por varios aspectos. Recurren en una primera instancia por necesidad de invertir sus fondos para que no permanezcan ociosos sin invertir. Es decir, un inversor accede o tiene como incentivo acceder al mercado de capitales para hacer rendir esos ahorros eh, que tanto le costó acumular en un periodo de tiempo, para hacerlos que rindan en el mercado de valores, sea destinando estos ahorros y prestándoles esos mismos ahorros a estas empresas para que así puedan obtener una rentabilidad de esa inversión que efectúan. En otra parte podemos tener también por la posibilidad de encontrar mejores instrumentos de inversión que ofrecen diferentes plataformas tradicionales, como por ejemplo los bancos o las billeteras virtuales, por ejemplo. Es decir, que un inversor también puede tener como un incentivo adicional recurrir al mercado de valores porque considera que las plataformas como los bancos o como las billeteras virtuales no le están proporcionando eh, los instrumentos que realmente el inversor necesita o que se adaptan mejor a su perfil. Por ende, este es un factor también muy importante que hace que el inversor acceda al mercado de valores. Y también, como otro aspecto a considerar, por el cual el inversor ingresa al mercado de valores, es para tener la posibilidad de participar en licitaciones primarias, en el caso del ECAPS, por ejemplo, en el caso también del ESER, y también, por ejemplo, participar en la licitación de bonos que ajustan por dólar linked, como por ejemplo, entre otros. Bueno, y pasando a la siguiente filmina, tenemos diferentes tipos de perfiles de inversor.
Estos diferentes tipos de perfiles de inversión los tenemos que tener en cuenta antes de realizar la inversión. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de inversiones, definir primero qué es el riesgo de una inversión. Por tal caso, me tomé el atrevimiento de buscar dicha definición en la Real Academia Española. ¿Qué es el riesgo de una inversión? Definición según la RAE es la incertidumbre derivada de cambios en el mercado que puedan alterar el valor de los activos o la posibilidad de que el rendimiento sea menor al esperado. Bueno, desglosando esta definición, nosotros tenemos que considerar primero cómo es el riesgo a no tener el rendimiento que nosotros esperamos o que calculamos obtener de esa inversión. Entonces, es decir, que nosotros no podemos tener una rentabilidad asegurada al momento de realizar la inversión. Eh, Al momento de considerar el riesgo. Cuando hay riesgo, tenemos esa pata que nosotros la tenemos que contemplar. Y también tenemos que considerar los riesgos que tenemos en el, en el mercado financiero o, por ejemplo, puede ser el mercado inmobiliario, puede ser en de diferentes mercados, puede ser. Eso es otro riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y en base al riesgo que estemos dispuestos a asumir, podemos encajar dentro de los siguientes perfiles de inversor. Tenemos el inversor conservador, que es aquel en el cual quiere recibir una renta que es dentro de todo cierta en un plazo determinado, sin estar atado a ningún tipo de riesgo de perder su capital propio. Bueno, este tipo de inversor conservador lo que busca es no hacerse millonario, por ejemplo, con tasas desorbitantes, con incrementos de valor del precio de sus activos, ni nada de eso. Sino lo que busca es tener una rentabilidad más o menos acorde a lo que está pagando el bono de Estados Unidos, por ejemplo, si es en dólares, o en pesos, si es más o menos las tasas de los plazos fijos o de las LECAPs, más o menos obtener esa rentabilidad y que pueda cubrirse un poco de la inflación que tienen en esa moneda y obtener algunos puntos de rentabilidad, nada más. Eso es lo que busca el perfil conservador. No busca o no es propenso a tomar riesgo al momento de efectuar la inversión. Que, por ejemplo, en mercados que tienden o son volátiles, el inversor conservador no lo va a optar, sino que va a optar por mercados más tradicionales, como por ejemplo el mercado de los bonos, el mercado de las letras, el mercado de las cauciones. eh, va a tomar esos distintos instrumentos que son más conservadores. Luego tenemos el perfil de inversor moderado. El perfil de inversor moderado es aquel que está definido por el inversor que quiere obtener una mayor rentabilidad asumiendo un mayor riesgo de su inversión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el inversor moderado es aquel que está dispuesto a asumir un poco más de riesgo con respecto a la inversión que va a realizar, pero sí también va a tener un mayor rendimiento. ¿Por qué? Todo va de la mano entre el riesgo y la rentabilidad. Cuando yo tengo mucho más riesgo, voy a obtener mucha más rentabilidad. Pero si tengo menos riesgo, la rentabilidad baja drásticamente. Y por último, tenemos el inversor de alto riesgo, que es aquel que está inmerso en un alto riesgo de fluctuación de su inversión, persiguiendo una mayor rentabilidad comparado al inversor promedio. Bueno, en este caso, el inversor de alto riesgo, como su definición lo indica, persiguiendo una alta rentabilidad comparado al inversor moderado, selecciona diferentes activos
dentro de lo que está, dentro de los que están en el mercado o en el mercado de las criptomonedas, el que seleccione previamente, y va a estar dispuesto a asumir, por ejemplo, la pérdida que puede tener si esa inversión sale mal. Como por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas, yo, por ejemplo, puedo comprar un Bitcoin o parte de Bitcoin y que la semana siguiente baje el 50% o baje el 70%. Bueno, yo al momento de, antes de invertir o realizar esa inversión, ya consideré que podía ocurrir esa situación. Por ende, yo ya la tenía dentro de mi radar como un posible escenario. Entonces ya lo evalué y tomé mi decisión. Otra cosa es actuar por inercia. Sí, es decir, yo invierto, por ejemplo, en criptomonedas y pienso que pasado mañana me voy a volver millonario. Y esto no va a ser así. No va a ser así porque es un mercado en donde hay mucha gente que opera sabiendo y teniendo mucho conocimiento. Entonces, lo que generalmente pasa con gente novata cuando se pone a invertir en este tipo de activos es que termina perdiendo plata. Termina perdiendo plata porque hay gente que tiene mucho conocimiento y está todo el día eh, operando estos instrumentos. Y una persona que opera todos los días con estos instrumentos no le puede ganar a una persona que es inversora un día solo. Entonces el, ahí viene la diferencia de conocimiento que se tiene y la diferencia entre el riesgo que está dispuesto a asumir. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, podemos distinguir los diferentes instrumentos que tenemos en base a los perfiles de inversor con respecto al riesgo. Los instrumentos los podemos agrupar según el perfil del riesgo del inversor y el plazo elegido. El plazo elegido también es muy importante como otro factor a considerar. Bueno, el inversor conservador va a optar por lo que es instrumentos como cauciones, bonos públicos, obligaciones negociables, LECAPs, BONSER, Dólar Linked, Dólar MEP y entre otros. Y el plazo va a estar destinado desde 0 a 3 meses dentro de lo posible. Este plazo eh, se refiere a la disponibilidad que tenemos de esa inversión. En un plazo de 0 a 3 meses quiere decir que yo dentro de esos 3 meses voy a poder hacer uso de esa inversión, voy a poder rescatarla. Por ejemplo, si yo tengo una caución, la puedo hacer a un mes y sé que dentro de ese mes yo ya voy a tener la disponibilidad de esos fondos de esa caución. Entonces, ese ítem a considerar es muy importante. Después tenemos el inversor moderado. El inversor moderado va a optar por instrumentos como CDRs, ETFs, crowdfunding, entre otros. El plazo que tenemos para este tipo de inversiones, dentro de los parámetros generales, es de 3 meses a 12 meses, esas inversiones. Es decir, nosotros que para que empecemos a notar que el rendimiento de dichas inversiones empiecen a dar sus frutos, tenemos que esperar ya un plazo mayor. Es decir, que si yo, por ejemplo, compro un CDR el día de mañana, compro el CDR y a la semana baja. El CDR yo lo tengo que mantener, porque previamente a comprarlo yo ya tuve que haber hecho el estudio y haber tomado la decisión de que esa plata yo no la voy a usar en el corto plazo. Entonces, si por ejemplo el CDR baja, yo no tengo el apuro en agarrar y vender ese CDR. No tengo el apuro y no tengo la necesidad tampoco. Entonces puede caer un 20%, pero yo voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo porque no necesito venderla. Eh, por eso también es tan importante considerar el plazo y el riesgo que tenemos como inversores.
porque esto no va a hacer en el fondo evitar perder plata, porque esto es así, el mercado de valores premia al inversor que es constante y al inversor que tiene conocimiento y que no es desesperado. El mercado de valores lo que hace es castigar al inversor que cree que se va a volver millonario de invirtiendo un día y al otro día que la acción va a subir al 2000%. Y eso no va a ser posible. No hay ninguna fórmula que evite eso. Entonces, es muy importante actuar con conocimiento y al momento de invertir, hacer todas las investigaciones personales y definir nuestros perfiles de inversores correctamente. Bueno, y por último, tenemos al inversor de alto riesgo. El inversor de alto riesgo tenemos como instrumentos dentro de este abanico, por, por mencionar algunos nomás. Por ejemplo, las acciones o las criptomonedas. Y el plazo establecido para este tipo de inversiones es de 12 meses en adelante. O sea, puedo tener a partir de 12 meses, puedo dejar la inversión hasta en adelante. Esto quiere decir que eh, puedo llegar a obtener rendimientos, por ejemplo, en una acción en un periodo anterior a 12 meses. Pero si obtengo el rendimiento antes de los 12 meses, lo que quiere decir es que yo al tener rendimiento, ya directamente la voy a vender para captar ese rendimiento. Pero la base de lo que es el instrumento, como las acciones, por ejemplo, las acciones están definidas de su creación para mantenerlas en el largo plazo. No se puede tradear con acciones. O si se puede tradear, pero es de forma incorrecta, porque el instrumento no está diseñado para hacer ese tipo de movimientos. Y también tenemos las criptomonedas, que como ya mencionamos en el video anterior, se trata de un activo altamente especulativo. Entonces, este tipo de activo, la naturaleza ya es más distinta con respecto a las acciones, porque las criptomonedas es como básicamente una moda muchas veces, salvo algunos proyectos que son sólidos como los de Bitcoin o Ethereum, que tienen proyectos mucho eh, más sólidos y y mucho más, o sea, blindados en ese sentido. Entonces, de acá tenemos que considerar el plazo. Es de 12 meses en adelante, tenemos que considerar eso para que nuestra inversión empiece a obtener rendimientos y empiece a madurar, como se dice en la jerga. Bueno, en la próxima filmina voy a mostrar un poco simplificado cómo se puede operar dentro del mercado de capitales. Dentro del mercado de capitales, por ejemplo, escogí el instrumento como la caución. La caución es llamada como el plazo fijo que se puede hacer en la bolsa. Esto es ni más ni menos. Es simplificado al 100% para que pueda entenderlo cualquier persona, ¿no? Con respecto a eso, eh, eh, agregué una captura de pantalla de lo que es un broker. Estamos en lo que es una caución colocadora. Una caución colocadora es cuando yo tengo plata disponible o fondos que tengo excedentes y quiero colocarlos a un plazo de tiempo determinado. Bueno, en ese caso, yo dentro de mi broker tengo que elegir caución colocadora. Colocadora en la moneda que quiero hacer la caución. Porque puede existir también caución tomadora, que caución tomadora es cuando nosotros dejamos activos que tenemos en nuestra cartera como, como respaldo del dinero que estamos recibiendo del mercado. Es decir, que estamos lanzando una orden
para recibir nosotros fondo del mercado. Es la operación al revés. Bueno, en la caución colocadora lo que hacemos es ingresar el importe que nosotros vamos a destinar a la caución. Vamos a elegir bueno, el monto que tenemos el plazo por el cual nosotros vamos a efectuar la caución. En la caución, por ejemplo, nosotros tenemos la libertad de elegir diferentes plazos. Por ejemplo, podemos elegir hacer una caución, como en este ejemplo, a un día. Se puede hacer tranquilamente. Por eso también es otra de las ventajas que nos ofrece el mercado de valores. Porque retomando lo que fue en la filmina anterior, cuando hablamos de por qué un inversor accede al mercado de capitales, es justamente por esto, que, por ejemplo, las aplicaciones de los bancos no nos dan esta libertad, no nos dan esta libertad de nosotros poder elegir el plazo en el cual queremos prestar nuestro dinero. Entonces ahí surge el mercado de valores como una herramienta muy importante para el inversor. Bueno, en este caso ponemos una caución a un día, por el plazo de un día, y tenemos la tasa tomadora. La tasa tomadora es aquella en la cual nosotros vamos a colocar nuestros pesos. Por ejemplo, como el mercado va a estar cotizando a partir de las 10:30, yo voy a poder lanzar al mercado una orden a partir de las 10:30. No puedo hacer la caución antes de que abra el mercado. Bueno, una vez que abrió el mercado y son las 10:30, voy a tener las diferentes tasas tomadoras. Estas tasas tomadoras yo las voy a elegir. Por ejemplo, voy a elegir la última tasa que está tomando los pesos en ese momento y pongo, por ejemplo, en tasa nominal anual de mercado. La tasa nominal anual de mercado me va a tomar la primera tasa tomadora que esté en ese momento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cerrar la caución en ese preciso momento sin ver tanto en el mercado, sin ver la tasa que quiero pelear ni nada, bueno, directamente pongo la tasa que está en ese momento en el mercado y cierro la caución. Otra alternativa puede ser aplicar una tasa nominal anual límite. La tasa nominal anual límite, lo que es, digo, bueno, yo coloco, por ejemplo, 10.000 pesos a un día a una tasa del 50%. Y si en la cotización de todo ese día esa tasa no se llegó a negociar, mi orden no va a ser ejecutada, sino que va a quedar como pendiente y no se va a cerrar. Esto puede ocasionar que nuestras cauciones no se efectúen, porque, o sea, al no negociarse ese tipo de tasas o alcanzarse, mi orden va a quedar pendiente. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer la caución, porque si, por ejemplo, elijo una tasa muy alta y la tasa que se está cotizando en el momento no llega a esos parámetros, los pesos no van a ser colocados y van a quedar en mi cuenta comitente como ociosos. Entonces tenemos que poner, si queremos operar con ese ítem, una tasa razonable o poner una tasa cercana a la que se esté negociando en ese momento. Siempre la tasa tomadora. Bueno, y con respecto a esto, una vez que completo a la tasa que yo quiero colocar los pesos, le voy a dar a la orden de enviar. Una vez que envío, ya la orden va a ser lanzada al mercado. Y, por ejemplo, si yo escogí la tasa nominal anual de mercado, la operación se va a efectuar directamente en el acto. En el acto ya va a estar cerrada la operación. Entonces, esto me permite, primero, asegurar la tasa con la que yo estoy o quiero cerrar la caución. Y me permite que la operación se efectivice en el momento que yo la estoy haciendo. Esa es una diferencia muy importante
al momento de seleccionar estos ítems. Bueno, y con respecto a eso, una vez que seleccione esto, le pongo enviar la orden al mercado y se va a ejecutar. En el caso que tome la tasa nominal anual de mercado. Si, por ejemplo, tomara la tasa nominal anual límite, ahí eh, voy a estar a expensas de que la tasa llegue a la tasa que yo elegí previamente. Entonces ahí, en ese caso, no se va a ejecutar la caución en el momento instantáneo que yo estoy lanzando la orden al mercado, sino que va a estar pendiente durante todo el día o toda la rueda de cotización a ver si llega o no a la tasa que yo estoy dispuesto a colocar los pesos. Bueno, pasando a la siguiente filmina, traigo otro instrumento que es muy común en el cual podemos hablar, que son como las acciones. En las acciones nosotros las podemos comprar normalmente dentro del orden de la rueda, a partir de las 10:30, ya podemos realizar las compras de nuestras acciones. Las acciones las podemos comprar de diferentes maneras. La podemos comprar en contado inmediato o en un plazo de 24 horas. Siempre tenemos que evaluar que eh, esas dos cotizaciones, si tienen mucha diferencia entre un precio y otro, porque a veces pasa de que si yo, por ejemplo, compro la acción en el plazo de 24 horas, puede ser que el precio esté mucho más bajo que lo que está comprarlo en el contado inmediato. Entonces a mí me conviene comprarla en el plazo de 24 horas. O puede darse al revés. En ese caso, bueno, escogemos primero el nombre del ticker de la acción que nosotros queremos comprar. En este caso, el ticker es Aluar. Es la empresa Aluar y el ticker eh, es como dice Alúa, como se menciona ahí. Es este Alúa. Esta, por ejemplo, de la acción que traje en este caso, es del panel líder del Merval. Es una acción que cotiza en el panel líder, porque después también tenemos en el panel general, que son acciones que tienen menor cantidad de volumen de operaciones en el día y tienen mayor impedimentos a la hora de operar en el día a día. Por eso siempre lo recomendable es operar lo que son las acciones del panel líder, que tienen mucho más volumen y son mucho más operables al momento de entrar y salir de la acción. Y bueno, con respecto a esto, no tiene mucha complejidad, simplemente escogemos el precio en el cual, nosotros queremos ingresar y también tenemos que ver el gráfico este intradiario, es muy importante, porque si nos indica que el precio está en su pico máximo del día, a mí no me conviene comprarlo en ese momento, por un tema de costos, sino que me conviene comprarlo en este momento en donde el gráfico está planchado. Esa es el análisis de gráfico, eh, que sería más por el lado del análisis técnico. Bueno, siguiendo siguiente filmina, tenemos los siguientes datos. Tenemos bueno, el tipo de mercado en el cual está la acción, que en este caso es una acción argentina. Tenemos el plazo por el cual nosotros vamos a lanzar la orden al mercado. En este caso es plazo normal, es que la orden se va a ejecutar 24 horas después. Y en este caso, contado inmediato es cuando la operación se va a ejecutar en el momento, como les había dicho anteriormente. Bueno, después tenemos el símbolo, que es el símbolo de la acción, que es el ticker, que es ALUA. Luego tenemos cantidad y monto. Las acciones, por ejemplo, las podemos comprar por la cantidad de unidades. Eso quiere decir la cantidad
de nominales que nosotros vamos a comprar. Por ejemplo, en este caso podemos comprar 100 acciones de Aluar. Y en otro ítem también tenemos en la cantidad de monto. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar 100.000 pesos en la compra de Aluar. No van a ser las mismas 100 unidades nominales que puse arriba, sino que se van a dividir el monto que yo ponga como importe a destinar, dividido el precio de cada acción. Ahí me va a dar la cantidad de acciones que voy a estar comprando. Luego tenemos la modalidad. La modalidad es precio de mercado o precio límite. Esto es muy parecido a lo que es las cauciones. El precio de mercado es cuando yo quiero cerrar, es el momento, quiero cerrar la operación en el momento que yo estoy haciendo la operación, efectivamente. Entonces, ahí eh, me va a tomar el precio en el cual se está negociando en ese momento la acción. Y ahí se me va a ejecutar en ese mismo instante la operación. En cambio, si yo hago la modalidad de compra a precio límite, yo voy a estar definiendo un precio de compra, que es lo que acá en esta columna dice precio de compra o precio de compra. En esa columna yo voy a lanzar el precio por el cual yo voy a estar dispuesto a comprar esas acciones. Por ejemplo, en este caso van a ser 779,50 por cada acción. Es decir, yo voy a poner ese límite, no voy a pagar ni más ni menos por lo que quiero de esas acciones. Entonces, va a ser ese precio por el cual yo voy a estar dispuesto a que esa operación se ejecute. Y luego, una vez que seleccionamos el tipo de, de modalidad por el cual nosotros queremos comprar o vender la acción, después tenemos la validez. Podemos dejar que esta orden sea válida solamente por el día que yo la estoy realizando o podemos dejarla correr por los días que queramos. Y luego, una vez seleccionado esto, le damos a comprar. Bueno, en esta filmina más que nada, quería demostrar cómo se puede completar el momento de lo que es la compra de una acción. Por ejemplo, si yo quiero comprar una acción en o sea, en el momento y quiero que se me cierre la operación en el segundo que yo la haga, yo voy a seleccionar precio límite y la cantidad que quiero. En el precio límite voy a poner el precio de venta que esta parte vendedora está dispuesta a vender la cantidad de sus acciones. Entonces, si yo quiero que la operación se me efectivice ahora, voy a elegir 779 pesos por cada acción de Aluar. Una vez que yo lance esa orden al mercado, se va a ejecutar instantáneamente, porque yo la cantidad que en este caso quiero comprar está cubierta por la cantidad que está vendiendo la otra parte. Entonces, la operación se va a ejecutar al instante. Otro caso sería si yo, por ejemplo, pongo 2 millones de acciones de Aluar a ese precio. Ahí no va a estar cubierta totalmente la cantidad de acciones que tiene esta contraparte. Entonces, se va a ejecutar esa orden en partes hasta que sea cubierta eh, de forma completa. Bueno, acá es un poco esta filmina explicando un poco de lo que es el plazo normal, el plazo inmediato y el precio de venta, el cual mencionamos anteriormente, eh, que podemos repasarlo tranquilamente. Que el plazo normal es cuando la operación de compra o venta va a ser realizada dentro de las 24 horas siguientes. El plazo de contado inmediato es una operación de compra y venta que se va a lanzar en ese momento en el que la orden sea lanzada al mercado. El precio de venta es aquella en la cual vamos a vender nuestras acciones y la misma puede ser. El precio de mercado es aquel que se negocia en ese momento. El precio límite es el cual estamos dispuestos a comprar ese precio
o menos. La compra también se puede efectuar por el valor que nosotros queremos comprar o por la cantidad de nominales. A un poco de síntesis de lo que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, en esta filmina tenemos o vamos a abarcar lo que es el tema del interés compuesto. Vamos a hablar un poco de lo que es la fórmula del interés compuesto y un poco de los mitos y verdades que surgen de esta fórmula. Bueno, la fórmula va a estar dada por el capital final, que va a ser igual al capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés que nosotros apliquemos a la inversión que hagamos, elevado a la cantidad de periodos que nosotros destinamos a esa inversión. Eh, Entre aspectos que podemos distinguir entre controlables y no controlables por el inversor, el capital, por ejemplo, el capital inicial es una variable influenciable por el inversor. Es decir, yo cuanto más capital adhiera a la fórmula y a la inversión, es decir, más se va a multiplicar la, la fórmula del interés compuesto. Es decir, que los aportes recurrentes como inversor que yo haga van a ser muy importantes a la hora de nutrir a la fórmula como un parámetro muy importante. Luego tenemos la tasa de interés. La tasa de interés es aquella a la cual nosotros como inversores colocamos nuestras inversiones. Entonces, la tasa de interés como inversores también la podemos controlar eligiendo diferentes inversiones y comparando cuál nos conviene y cuál no. Luego tenemos eh, el diferente parámetro que es la cantidad de periodos en el cual realizamos la inversión. Eh, Espérame un segundo. Perdón la interrupción. Bueno, como estamos hablando, eh, la cantidad de periodos en la cual hacemos la inversión es n. Es la variable que nosotros tenemos como controlables como inversor. O sea, podemos controlar la cantidad de periodos por la cual nosotros realizamos nuestra inversión. Y con respecto al funcionamiento de la fórmula funciona cuando el inversor realiza aportes mensuales y recurrentes, influenciando el capital inicial, escogiendo más plazo. Y también puede ser eligiendo una tasa de interés mayor que nos rinda la inversión. Y la fórmula de interés compuesto tiene un supuesto muy fuerte, que es aquella en la cual los intereses deben ser reinvertidos a la misma tasa de interés aplicada en la fórmula. Es decir, que para que funcione la fórmula de interés compuesto y para que funcione la proyección que nosotros esperamos obtener de ingresos en el futuro, es que los intereses que recibimos de esta inversión tienen que ser reinvertidos a la misma tasa en la cual nosotros colocamos la inversión inicial. Entonces, es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Bueno, con respecto a los mitos, a contestar un poco los mitos y verdades de lo que es el interés compuesto, tenemos las falencias dentro de lo que podemos notar como
que el comportamiento financiero individual incorrecto, es decir, no realizando aportes mensuales. Por ejemplo, yo como inversor realizo una inversión un mes solamente y pienso que el interés compuesto, la forma de interés compuesto va a ser lo suyo. Eso no va a suceder de que el importe invertido se va a multiplicar muchas veces, sino que no va a estar nutriendo lo que es la fórmula de interés compuesto. Es decir, que me va a llevar mucho más tiempo en que yo pueda lograr un importe mucho más grande del que yo había colocado inicialmente. Luego, tenemos como otra falencia dentro de lo que podemos cometer como inversores, es realizar retiro de los intereses que obtenemos de la inversión realizada. Es decir, si yo los intereses que obtengo por una inversión realizada por interés compuesto, eh, no la reinvierto en la misma tasa y la retiro, eh, la retiro, eso me va a hacer que la rentabilidad esperada de esta inversión disminuya drásticamente. Luego tenemos como otro aspecto, es si postergo los aportes mensuales, los intereses se van a reducir drásticamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo en vez de realizar las inversiones el primer día del mes en que yo cobro el sueldo, lo hago el último día del mes y postergué todo un mes completo para realizar el aporte mensual. Es decir, que todo ese tiempo que transcurrió en todo el mes no va a ser contemplado dentro de la fórmula. Eso quiere decir que el interés que voy a recibir va a ser mucho menor. Luego tenemos como otra falencia hechos contingentes que nos pueden ocurrir como personas, que pueden afectar nuestro aporte, intereses o ambos. Por ejemplo, ya sean hechos fortuitos, que me ocurre, por ejemplo, un accidente y yo necesito contar con esos fondos. Bueno, los retiro y eso va a hacer que afecte a la fórmula de interés compuesto drásticamente, ya sea que estamos reduciendo un componente que es el capital que tenemos metido en la fórmula. Luego, con respecto a otro mito, va a un mito que se puede hablar dentro de lo que es el interés compuesto, es que muchas veces en YouTube nos muestran la fórmula de interés compuesto como la salvadora o aquella que nos va a hacer libre financieramente. Y la gran pregunta es, ¿me puedo volver millonario aplicando esta fórmula? Es decir, ¿puedo dejar de trabajar de un día para el otro aplicando esta fórmula? Y la verdad es que no. La verdad es que solo invirtiendo una vez y aplicando lo que es la fórmula, no me voy a volver millonario solo con esto. Sino que para que esta fórmula realmente funcione, como anteriormente mencionamos, se requiere una constancia en los aportes mensuales. Los aportes mensuales es fundamental a la hora de aplicar el interés compuesto. Y luego necesitamos una determinación inquebrantable en manejar las variables que son controlables por el inversor. Es decir, por ejemplo, definir un plazo en el cual yo realizo la inversión de un año, por ejemplo. Es decir, ese año yo no tengo que romper con ese parámetro que me definí como inversor para que la fórmula funcione. Porque si, por ejemplo, defino un plazo menor, ya la rentabilidad va a variar y no va a estar cumpliendo el interés compuesto como me planteé inicialmente. Entonces, es muy importante considerar estas variables. Bueno, por último, vamos a hablar un poco de los indicadores de rentabilidad financiera que podemos o que tenemos nosotros como inversores para hacer comparaciones entre inversiones o comparaciones entre una empresa
en particular, o sea, de una empresa en particular. Por ejemplo, tenemos el primer indicador, eh, que es el ROA, que es la rentabilidad de los activos. Esto se refiere la rentabilidad que tiene una empresa al momento de realizar sus operaciones con los activos. Es decir, cuánto rinden los activos en términos de dinero. Luego tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio neto, que es decir, cuánto rentable es nuestro patrimonio que tenemos en esa empresa o cuánto es rentable el patrimonio de esa empresa con respecto a la rentabilidad que se obtiene. Luego tenemos el apalancamiento financiero, que se refiere a, por ejemplo, la diferencia entre que nosotros podemos obtener de rentabilidad entre la inversión colocada a una tasa y el importe que tomamos prestado, por ejemplo, ya sea a un banco, y la ganancia que podemos obtener de esa inversión. Por ejemplo, si yo realicé una inversión a una tasa de un 30% y solicité un préstamo al banco por un 10%, voy a tener un apalancamiento financiero, perdón, del 20%. Entonces voy a tener un apalancamiento positivo dentro de lo que es la diferente fuente de financiamiento. Luego tenemos el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo se refiere a cómo yo puedo tomar la deuda y aplicarla al financiamiento de la operatoria de la empresa. Luego tenemos el apalancamiento por CAPEX o inversión, que esto se refiere a tomar deuda a una tasa de interés y realizar una inversión dentro de la empresa. Hay que tener en cuenta que mucho endeudamiento también en las empresas lo que genera es un estancamiento en lo que es el crecimiento de la empresa y de la obtención de rentabilidades futuras. Es decir, que una empresa, por ejemplo, como hoy en día, que es una de empresas de Estados Unidos que es como Oracle, que está muy endeudada con respecto a su inversión que está realizando en inteligencia artificial, eso hace que la rentabilidad esperada por el inversionista eh, disminuya drásticamente, porque al momento de estar tan endeudada, su capacidad de obtener rendimientos va a ser más acotada. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo juega el endeudamiento sobre la inversión en los diferentes proyectos de las empresas. Luego tenemos el margen de contribución, que es cómo puedo cubrir mis costos variables unitarios con respecto a las ventas que realiza la empresa. Eh, Luego tenemos otro indicador que es el PER, que es el Price Earnings, que esto se mide en cantidad de años. Es decir, que el Price Earning lo que me dice es cuánto tiempo yo voy a estar recuperando la inversión que hice en tal compañía, por ejemplo. Si, por ejemplo, el Price Earnings es de 5, yo voy a tardar 5 años en recuperar mi inversión inicial realizada en esa empresa. Entonces, este es otro parámetro que se utiliza mucho como comparación eh, por parte del inversor entre las diferentes eh, acciones o diferentes empresas. Y luego tenemos la rentabilidad de los dividendos que, que se puede, o sea, calcular también, eh, que es lo que es la rentabilidad de los dividendos, es lo que es la cantidad de ingresos que la empresa destina para pagar lo que son los dividendos. Por ejemplo,
muchas empresas eh, tienen como política distribuir dividendos y otras también tienen como política no distribuir dividendos. Entonces, puede ser, por ejemplo, Mercado Libre, es una empresa que no paga dividendos, pero esos dividendos los utiliza para realizar ampliación de proyectos de inversión y para realizar otro tipo de políticas dentro de la empresa. Entonces, esto depende de qué política tiene la empresa. Y bueno, este va a ser el fin de la presentación del día de hoy. Espero que la información volcada en este video les haya sido de ayuda para poder, eh, para poder realizar la inversión que tengan pensada o que tengan pensada en el futuro para hacer y que cualquier duda o comentario o algún tema a considerar que ustedes piensen que pueda desarrollar, que me lo dejen en los comentarios y que me ayudaría mucho al canal para poder hablar mucho de estos temas que son de importancia para el inversor particular. Y bueno, cuéntenme qué inversión les gustó más y cuál les interesa para poder abarcar en un próximo video y les pido que si quieren se unan al canal y sigan a las historias y los reels que les voy a estar compartiendo y también diferentes alternativas que tenemos en los mercados para poder colocar nuestros ahorros. Sin más, les deseo muy buenas noches y nos estaremos viendo pronto.